Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy queremos compartir contigo algo que no se suele tocar mucho porque es una realidad y es básicamente cuáles son tus estándares como entrenador online. Cuál es tu comportamiento, tu actitud, tu mentalidad o por qué unas personas que tienen ciertos comportamientos tienen mucho más resultados que otras que no los tienen. Así que estaremos como cada mañana con el buen señor Evaristo Molina. Caballero, ¿cuáles son sus estándares esta mañana? ¿Cómo se encuentra? Pues de hecho, como siempre me pregunta, oye, ¿cómo estás? Y te digo, bien, con ganas de hablar de esto. Hoy precisamente no estoy bien, te lo he comentado antes del podcast, o sea, estoy medio enfermo, así con un poco de resfriado, de hecho se nota en la voz perfectamente, pero a pesar de ello, estamos grabando el podcast, es decir, y es algo que llevamos haciéndolo ya 3 años sin haber faltado a ningún episodio. Entonces, como yo siempre digo, la mejor forma de demostrar algo no es decirlo, es hacerlo. Entonces, mis estándares son, hay que cumplir con el trabajo que uno tiene. Esto es una acción que nosotros hemos decidido que vamos a hacer de manera recurrente y me encuentro mal, no estoy al 100%, sí, voy a grabar el podcast igualmente, aquí estoy, así que vamos a darle caña. Vamos, yo quiero hacer un inciso que desde que hicimos el podcast de lo de qué es un buen entrenador, o sea, ese día me quedó una cosa que decir y llevo semanas diciendo ¿por qué no lo dije? Y lo tengo que soltar hoy. Una de las cosas que también creo que podríamos evaluar para, digamos, lo que es un buen entrenador, tío, es cómo se mueven sus clientes. O sea, Claro. te lo prometo, o sea, yo veía entrenadores que decían, tío, es que es imposible que tus clientes se muevan bien, porque es que tú te mueves como lo peor del mundo. Entonces, dentro de todos los parámetros que dijimos, yo cuando veía de repente típico cliente, ¿no? que se mueve súper bien, digo, hostia, tío, tu entrenador ha hecho un trabajo genial. Y es cierto, todos tenemos clientes que no se van a mover bien ni maniatándolos, es decir, porque hay clientes que no son muy hábiles. Pero bueno, quería comentar esto. Vamos sin más con el podcast de hoy, que básicamente es, bueno, cuáles son un poco esos estándares, ¿no? Porque nosotros al final tenemos la suerte de que vemos a muchos profesionales que intentan emprender online y hay unos que incluso teniendo las habilidades o teniendo, digamos, toda la formación y demás para poder hacerlo, no acaban de conseguirlo básicamente por un tema de actitud, por un tema de que sus estándares son muy de, bueno, pues hoy me apetece, hoy no me apetece, el mercado no está bien, Instagram me capa el alcance, me quejo. Entonces, un poco también comentar esa diferencia. O sea, ¿cuáles serían para ti, Evaristo, las diferencias entre actitud de un emprendedor versus las de un empleado? A ver, al final eso son, yo lo comento como rasgos de comportamiento, ¿no? Es decir, cómo actúas tú ante determinadas situaciones. Y esto es algo con lo que tratamos de trabajar bastante, sobre todo, a ver, en Despega lo trabajamos al principio, pero fundamentalmente en Consolida, que es cuando ya como que sí que quieren montar un negocio, que quieren hacerlo crecer y demás. Y es precisamente, hay gente que quiero tener un negocio de 10.000 euros al mes, 20.000, 30.000 euros al mes, pero trabajar como una persona que ganaría 2.000 euros al mes, es decir, como un asalariado. Entonces, estos rasgos de comportamiento de, por ejemplo, cuando me encuentro con un problema, ¿qué hago? ¿Lo evito o trato de buscarle una solución? ¿Se me echa el problema encima o trato de buscar alternativas? ¿Lo veo como algo negativo o lo veo como algo positivo? Es decir, este tipo de cosas son importantes porque influyen directamente en cómo tú te comportas. Y esto es algo que le decimos mucho a los alumnos, tú puedes tener las mejores estrategias, las mejores tácticas, los copies, te lo podemos dar absolutamente todo, pero lo que marca la diferencia entre que tu negocio crezca y no crezca no son las estrategias, es la mentalidad que tú tienes cuando te enfrentas a determinados problemas. Porque, y esto ya lo hemos dicho en otro episodio y lo vamos a volver a recordar, a ver, emprender es simplemente el camino de ir de problema en problema. Y cuanto más grande es el negocio, más grande es el problema. Es verdad que yo prefiero tener problemas del estilo de los que tenemos ahora que los problemas que tenía hace 5 años. O sea, coincido, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo me sigo calentando la cabeza igual, me sigo yendo a la cama muchas noches pensando y cómo podría mejorar esto y cómo podría acelerar estos procesos y cómo puedo hacer para que la gente evolucione más rápido. Es decir, son otro tipo de problemas, pero eso va a estar ahí continuamente. Entonces, o tú entiendes que eso forma parte del juego y actúas en consecuencia a ello, es decir, mentalidad de asalariado sería, oye, tengo un problema,
a ver quién me lo puede resolver. A ver, ahora, pues no se puede hacer nada, es que el gobierno, es que la situación, es que los clientes... No, o sea, la situación viene porque tú has permitido que llegue a ese punto. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en base a eso, no? Entonces, uno de los rasgos característicos de las diferencias principales para mí entre actitud de emprendedor, actitud de asalariado es cómo ves los problemas y cómo los afrontas. Si los afrontas desde la evitación, sin duda, tienes mentalidad de asalariado. Si los afrontas desde esto es una oportunidad para crecer y mejorar, probablemente estás en el camino correcto y da muchas probabilidades de que tú seas capaz de hacer crecer un negocio. Totalmente, y para matizarlo, es normal que al principio todo lo veas con actitud como de empleado porque es para lo que has sido educado, programado. Es decir, es normal que el primer año de negocio solo veas quejas, solo veas que esto no funciona, es que el cliente no se compromete, que estará no sé qué, pero es la gente que se mantiene ese año, digamos, peleando, por así decirlo, la que consigue hacerlo, porque seamos realistas, o sea, al principio en tu negocio va todo mal. Es decir, no suele haber dinero, no suele haber audiencia, no suele haber casos de éxito. Entonces llega un punto en el que o tú eres consciente de que esto es un proceso que al principio es muy cuesta arriba, o no vas a llegar. Yo de hecho siempre lo comento, ¿no? Que es como que, oye, para que tu cliente pierda peso tiene que hacer 10.000 pasos al día, déficit calórico y 4 entrenamientos de fuerza a la semana. Y tú quieres montar un negocio publicando como estás motivado. O sea, tío, es que así no vas a ningún lugar. Entonces, para que ese cliente, tú cuando un cliente va por el mes 1 no le dices, oye cliente, que es verdad que estás haciendo cosas pero no tienes resultado, lo puedes dejar. Oye cliente, esto lleva un tiempo para que el peso empiece a bajar. Pues esto es igual. Entonces, para ayudaros un poco en esta perspectiva, el primero, o sea, vamos a ponerlo en perspectiva, a ver esto. Hasta que la persona dice, hostia, el negocio empieza a rodar bien, ¿qué podemos poner? ¿2 años? Más o menos. O sea, que tú dices, tío, esto empieza a ir bien. O sea, no es tengo un par de tío, esto empieza a ir bien, tengo un poco de tiempo, tengo un poco de orden. Fácil son 2 años. Entonces, o tienes esa actitud de, tío, esto va a salir adelante porque lo he comentado 100 veces, o sea, no estáis montando aviones. Es decir, si tienes la formación profesional, tienes las ganas, lo único que te separa de ser entrenador online es tener el plan a seguir y el tiempo. Es eso. Es decir, no tienes que hacer una ingeniería reversa. Entonces, hostia, aunque estés un tiempo en el que las cosas no funcionan bien, trabaja y sigue empujando para que esto llegue, ¿no? Y aquí entramos en el siguiente punto, que te lo comentas tú mucho, es un poco la diferencia entre la actitud de como estrés o crecimiento. Es decir, cuando imaginemos que la gente tiene éxito, muchas veces no son capaces de gestionarlo. En cuanto, hostia, es que tengo muchos clientes, me escribe mucha gente, estoy estresado, como que quiero parar, quiero estar un mes, muchas veces lo vemos como que quiero estar un mes sin redes sociales, quiero un mes sin no sé qué. Y es normal que nos estresemos si las cosas empiezan a ir bien, de hecho es una buena señal, pero también hay que ver, como tú siempre dices, oye, estrés, crecimiento, es decir, estoy tolerando una cantidad de trabajo, de acciones que no estaba acostumbrado a, voy a intentar, digamos, adaptar a mi estrés, adaptar a mi organismo a este nivel de estrés para que a partir de ahora pueda ser más o menos la norma o pueda tolerarlo. De hecho, tú verás que nosotros antes, para hacer 2-3 reuniones o para hacer 2-3 vídeos, era una mañana entera. Y ahora antes del podcast dije, hay que grabar 5 vídeos, media horita. Pero, tía, porque lleva tiempo, entonces también animar a la gente, ¿qué consejos les podrías dar aquí? Para que cuando lleguen a ese punto en cuanto a, tío, estoy estresado, hay muchas cosas que hacer, digan, oye, esto es lo normal, voy a intentar tolerarlo para adaptarme a este nivel de estrés. A ver, al final, Alberto, creo que cuando llevas tiempo en esto entiendes que es parte del proceso, ¿no? O sea, yo he llegado a un punto en el que me lo tomo desde la perspectiva de, oye, se están empezando a romper los sistemas, ¿no? Como hemos hablado alguna vez, y la capacidad que tenía el negocio hasta ahora la estamos excediendo, lo que quiere decir que hay una sobrecarga y hay que adaptarse a esa sobrecarga, ya sea creando nuevos sistemas, incorporando nuevas personas al equipo, cambiando el cómo estábamos haciendo las cosas, automatizando. Es decir, en líneas generales son cambios que tú tienes que hacer en la estructura de negocio que tienes. ¿Por qué? Porque algo que también hablamos bastante es que tanto unas acciones como una estructura te pueden llevar hasta un punto. Es decir, y esto lo hemos hablado tú y yo de forma privada muchas veces, nosotros estamos implementando cambios en los programas, no voy a decir diariamente, pero mensualmente. Es decir, programas que ya tenemos probados, que sabemos que los alumnos obtienen resultados, que sabemos que la gente está súper satisfecha con ellas, seguimos mejorándolos cada mes porque sabemos que se pueden hacer mejor las cosas, porque sabemos que la gente puede avanzar más rápido y porque sabemos que si queremos crecer, eso forma parte del proceso. Y hacer esos cambios es jodido, porque lo cómodo es, oye, lo tengo hecho de esta manera, es algo a lo que le dediqué mucho tiempo y ya está perfectamente estructurado. ¿Por qué tengo que cambiarlo? Y la realidad es que
o sea, desde un punto de vista egoísta, ¿no? Si nosotros pensáramos solo en nosotros, diríamos, oye, pues vamos a quedarnos con esto como lo tenemos así, que es mucho más cómodo, y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero sabemos que si quieres alcanzar a más personas, que si quieres impactar más vidas y que si quieres que esto siga creciendo, hay que ejecutar esos cambios. Y esos cambios vienen de la mano también de que tú no puedes dejar de hacer todo el trabajo que estabas haciendo previamente. Es decir, tienes la carga que tenías previamente más ese trabajo extra, ¿no? Entonces, la perspectiva desde la que me lo tomo yo es, oye, sé que esto es parte del proceso, si tengo ese estrés quiere decir que es porque están pasando cosas buenas en el negocio, sé que ahora lo veo como un problema, pero, oye, sé que si soy capaz de solucionar esos problemas, punto número 1, mi negocio va a ir mejor, y punto número 2, que este para mí es el más importante, he aumentado mis habilidades. Es decir, yo muchas veces analizo el crecimiento no solo profesional, sino el crecimiento personal que yo tengo y a mí me flipa, ¿no? El hecho de decir, ostras, es que cosas que en mi vida me habría planteado conseguir o alcanzar, ahora me las estoy planteando porque el nivel de habilidades que he desarrollado gracias a esos problemas me permite estar aquí, ¿no? Entonces, el mejor consejo es, entiende que es parte del proceso, trabaja desde ese punto de vista y trata de verlo como una oportunidad precisamente de crecimiento y no de estrés. Sí, justamente has comentado una cosa muy buena, que es esa parte que, claro, cuando tú quieres empezar a implementar procesos nuevos en tu negocio, tienes que hacerlo, pero no puedes dejar de atender ese torbellino diario de soporte, gestión. Entonces, también para que lo veáis, o sea, hay momentos en los que tú de manera activa tienes que hacer, digamos, como si fuese una fase de pico de volumen de entrenamiento en cuanto, oye, quiero mejorar mi sistema, pero con el volumen actual no voy a poder. Oye, soy consciente que voy a estar durante un mes duplicándolo, haciendo dobles sesiones, por ponerlo de manera del entrenamiento, para que estoy aquí. ¿Voy a estar toda la vida así? No, pero es el camino. Yo hay épocas que he estado de 7 de la mañana a 10 de la noche, un mes entero, trabajando, fin de semana incluido, 15 horas al día. ¿Es lo que quiero para mi vida? Por supuesto que no. Pero hay veces que he dicho, hostia, pues hay que hacer esto, hay que hacerlo ahora y es lo que toca. Entonces también nosotros lo vemos, por ejemplo, con los alumnos, que da la casualidad que los alumnos con más capacidad de trabajo, con más capacidad de organización, con más capacidad para tomar acción, acaban siendo los que mejor les va el negocio. Entonces también, o sea, vosotros tenéis que ver, y esto ya es un tema aparte, que una vez entréis al mercado, imaginemos que vais a empezar a competir por los niveles altos, ¿vale? Que la mitad, no, el 90% no estáis aquí, pero una vez empecéis a competir por los niveles altos, el nivel, digamos, de excelencia que hay ahí es muy grande. Entonces, una de las maneras que tienes para poder sobrepasar eso, si no eres Bill Gates, es a través de volumen de trabajo. Entonces, tienes que tener un plan claro, tienes que tener 1000 cosas, pero si tú no eres capaz de tener ese volumen de trabajo mantenido en el tiempo, no vas a llegar arriba. Y no hay drama si no quieres llegar arriba, pero si quieres llegar, hay que hacerlo. De hecho, Alberto, el otro día leía una frase y digo, ¿qué razón llevaba? Y dice, la mayoría de los problemas se solucionan con más trabajo, porque si tienes poco dinero y trabajas más, lo normal es que tengas más dinero. Aparte, si trabajas más, vas a tener menos tiempo para pensar en los problemas. Y para gastar. Entonces, como todo se soluciona trabajando más. Es que, o sea, a ver, al final, o sea, hay que tener también esa visión, ¿no? Y yo siempre soy esa parte un poco más como del trabajo, pero es cierto que llegado a un punto de excelencia, o sea, si tú no estás dispuesto a poner más horas, porque la gente tiene las mismas habilidades que tú, la misma inteligencia que tú, entonces o le pones más horas o no vas a llegar, ¿vale? Y en el último punto que queríamos comentar con este podcast es algo que es cierto que al ser online suele costar un poco más, es el tema de como de ese rendimiento y productividad diaria, ¿vale? No vamos a hablar de un tema de, digamos, cómo estar en un pico de forma de rendimiento, porque al final entendemos que todos sois entrenadores y esto más o menos lo sabéis, aunque os sorprendería saber cuántos entrenadores no son capaces de hacer ni 15 burpees, pero bueno, eso lo dejamos para otro podcast. Pero sí que al final es un tema de que es verdad que cuando estás en el gimnasio pues no estás tanto con el Instagram, no te distraes tanto porque al final pues estás con los clientes, pero en casa es un poco más complicado. Entonces, para mí también aquí sería que vosotros seáis conscientes de cuál es vuestra exigencia en casa, cuántos permitís revisar las redes, cuántos permitís divagar. Oye, yo por ejemplo, algo que he implementado hace tiempo es, yo tengo bloqueado en mi ordenador, teléfono y demás, redes sociales hasta las 12:30 del mediodía siempre. Yo a veces quiero mirar a algún alumno como va en Instagram y le digo a mi chica, déjame el teléfono porque no puedo. Entonces, es una chorrada, pero yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que yo no soy más fuerte que lo que es, digamos, a lo mejor la procrastinación. O el día a lo mejor que duermo poco, que estoy más de hoy no me sale nada, no soy más fuerte que decir, tío, abro un rato Instagram o abro Facebook o veo un vídeo de Chris Harris en YouTube. Entonces, ¿qué hago, tío? Me lo bloqueo y sé que siempre tengo cada mañana 5 o 6 horas de trabajo, digamos, limpio de distracciones. Entonces, también vosotros os animamos, oye, ¿cuál es mi rendimiento diario? Porque esto lo hemos comentado muchas veces, o sea,
Si vosotros sois capaces de sacar de manera diaria 4 o 5 horas de trabajo de verdad, durante los próximos 3 años, todos podéis estar ganando entre 5 y 10.000 euros al mes como entrenadores online. Ya no os hablo de 30.000, pero entre 5 y 10, 5 horas de trabajo de verdad todos los días los próximos 3 años, podéis llegar ahí. ¿Cómo es que hay gente que se pasa 12 horas trabajando y no llega? En gran parte porque no sois productivos, perdéis el tiempo, tenéis fugas de tiempo, hacéis 10 cosas a la vez. Entonces, bueno, pues que realmente os pongáis como digamos, nivel de rendimiento óptimo en casa y seáis congruentes con ello. ¿Tú qué consejos podrías darles aquí? Yo hay uno, solo quiero dar uno que a mí personalmente me ayudó mucho hace algunos años y pienso que es un cambio de mentalidad que puede tener un impacto súper positivo, y es el hecho de si tú estás consumiendo más contenido del que estás creando, ya sea contenido a nivel de redes, contenido a nivel de tus programas, libros, lo que sea, lo normal es que es complicado que salgas de la situación de asalariado, de trabajar con, o para otra persona. Pero desde el momento en el que tú pones el ratio de creación por encima del de consumo, lo que tú has dicho, ¿no? De 2, 3 años, 4, 5, los que sean, es decir, tarde o temprano el objetivo que te propongas lo vas a alcanzar, ¿no? Entonces, yo desde ese momento era como, ostras, es verdad, digo que soy una persona que hace cosas, que tiene formación y demás, pero al final yo siempre estoy consumiendo el contenido de otras personas, no. O sea, yo tengo que ser el que cree ese contenido, y al principio es una basura, es la realidad. Oye, pero a medida que vas practicando, que vas haciendo más, pues vas mejorando, ¿no? Entonces, tienes que tener esa mentalidad de yo soy un creador, no soy un consumidor. Y es la gente la que tiene que consumir mi contenido. Entonces, eso es algo que es simplemente ese clic mental que yo creo que puede ayudar a decir, oye, si estoy haciendo ahora tareas, o si estoy consumiendo en lugar de creando, probablemente estoy yendo en la dirección equivocada. Sí, y es cierto que al principio te hace falta consumir para crear, es decir, al principio cuando tú no eres nadie es mejor que seas otra persona a que seas tú cuando eres una basura, hablando mal y rápido. Entonces sí que es cierto que al principio es normal consumir más que crear, pero intentar ir equilibrando ese ratio en cuanto, oye, consumo o intentar, yo por ejemplo, es algo que siempre veo, ¿no? Que hay gente que se entera como de todas las noticias del mundo, de todo lo que pasa, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si lo leía a Tim Ferriss o a quién era, que decía, tío, cuando en el mundo pasa algo realmente importante, te vas a enterar, es decir, tío, en el supermercado es que te lo va a contar el cajero. Es decir, cuando pasan cosas como súper gordas, te vas a enterar aunque no leas la prensa. Entonces, tío, animaros también a dejar de consumir ese contenido un poco más random, que no ayuda en nada, y poner ese foco en vuestro trabajo, que es lo que os va a dar el dinero a futuro. Así que bueno, creo que se ha quedado un podcast bastante entendible y práctico. ¿Algo más que tú quieras comentar? Todo claro, jefe. Pues nada, como he dicho Baristo, hay que seguir trabajando porque tendréis más dinero, menos tiempo para gastar, lo cual es importante. Y nada, gracias por escucharnos una semana más, un abrazo y hasta la próxima semana.